En las primeras horas del 25 de noviembre de 2019, mientras la mayoría de los habitantes de Dresde dormían bajo un manto de oscuridad invernal, un grupo de ladrones ejecutó lo que se convertiría en uno de los asaltos a museos más audaces de la historia europea moderna. En el espacio de apenas 5 minutos, penetraron en una de las cámaras de tesoros más prestigiosas del mundo, destrozaron vitrinas que habían protegido artefactos invaluables durante siglos y desaparecieron en la noche con joyas valoradas potencialmente en más de 1.000 millones de euros. Esto no era la trama de un thriller de Hollywood. Esto era real, meticulosamente planeado, y golpeó el corazón mismo del patrimonio cultural alemán. El objetivo era la Bóveda Verde, una obra maestra barroca de museo situada dentro del histórico Palacio Real de Dresde, y los tesoros robados no eran meras baratijas costosas, sino testigos insustituibles de 300 años de historia sajona, artesanía y ambición real. Para comprender la magnitud de lo que sucedió aquella mañana de noviembre, primero hay que entender lo que la Bóveda Verde representa para Alemania y para el mundo. El Grünes Gewölbe, como se conoce en alemán, no es simplemente un museo, sino un monumento a la visión extravagante de Augusto el Fuerte, elector de Sajonia y rey de Polonia, quien gobernó durante principios del siglo XVIII. Augusto era un hombre de apetitos y ambiciones legendarios, un monarca que buscaba rivalizar con la grandiosidad de Versalles y transformar Dresde en una capital cultural que deslumbraría a toda Europa. Estableció la Bóveda Verde en 1723 como una cámara de tesoros dentro de su palacio, llenándola con una colección impresionante de obras maestras tachonadas de joyas, esculturas de marfil, esculturas de bronce, objetos de ámbar y piedras preciosas trabajadas por los mejores artesanos de la época. La colección recibió su nombre de las columnas verde malaquita que alguna vez adornaron la cámara original y representaban no solo riqueza, sino el ápice del arte barroco y el poder de la corte sajona. Durante siglos, estos tesoros permanecieron en Dresde, sobreviviendo a guerras, convulsiones políticas y al paso mismo del tiempo. Resistieron el catastrófico bombardeo incendiario de Dresde en febrero de 1945, cuando bombarderos aliados redujeron gran parte de la ciudad a escombros y cenizas en uno de los ataques aéreos más controvertidos de la Segunda Guerra Mundial. Los tesoros habían sido trasladados a un lugar seguro antes del bombardeo, escondidos en el campo y posteriormente incautados por las fuerzas soviéticas, solo para ser devueltos a Alemania Oriental en los años 50. Después de la reunificación alemana en 1990, la Bóveda Verde pasó por una extensa restauración, reabriéndose al público en 2 secciones: la Bóveda Verde histórica, que recrea las salas barrocas originales, y la nueva Bóveda Verde, un espacio expositivo moderno. Ambas se convirtieron en grandes atracciones turísticas, atrayendo cientos de miles de visitantes anualmente que venían a maravillarse con objetos que parecían pertenecer más a cuentos de hadas que a cualquier colección de museo. Entre las piezas más espectaculares de la colección había conjuntos de joyas de diamantes encargados por Augusto el Fuerte y sus sucesores, creados por joyeros de la corte que trabajaban con piedras de tamaño y calidad extraordinarios. Estas no eran meros accesorios, sino símbolos de poder dinástico, cada pieza contando una historia de ambición, alianza y demostración de riqueza como forma de estadismo. Los diamantes habían sido tallados y engastados en una era en que tal trabajo requería no solo habilidad, sino paciencia casi sobrehumana, cuando cada faceta era pulida a mano y cada engaste ajustado con herramientas que parecerían primitivas según los estándares modernos. El resultado era joyería de complejidad y belleza deslumbrante, piezas que capturaban la luz y la transformaban en cascadas de color y brillo. Verlas era comprender por qué los diamantes eran llamados las lágrimas de los dioses, porque los reyes arruinaban sus tesoros para poseerlos, y porque economías enteras alguna vez giraron en torno a su comercio. La seguridad en la Bóveda Verde era considerada robusta, incorporando tanto medidas tradicionales como tecnología moderna. El museo estaba protegido por alarmas, cámaras, sensores de movimiento y barreras diseñadas para retrasar a cualquier aspirante a ladrón el tiempo suficiente para que la policía respondiera. Las propias vitrinas estaban hechas de vidrio blindado, supuestamente capaces de resistir fuerza significativa. Guardias patrullaban el complejo del palacio, y la fuerza policial de Dresde mantenía vigilancia regular del área. Sin embargo, todas estas precauciones, toda esta planificación e inversión en infraestructura de seguridad resultarían insuficientes contra adversarios que habían hecho su tarea con minuciosidad extraordinaria y estaban dispuestos a actuar con audacia impactante. Los ladrones comenzaron su operación no en la noche del asalto mismo, sino meses antes, con una paciencia y atención al detalle que más tarde impresionarían incluso a los investigadores encargados de capturarlos.
Estudiaron el museo, sus rutinas, sus sistemas de seguridad y sus vulnerabilidades. Observaron las rotaciones de guardias, probaron tiempos de respuesta e identificaron los momentos precisos en que Palacio estaría más vulnerable. Reconocieron que, aunque el interior del museo podría estar bien protegido, el acceso él podría comprometerse. En particular, identificaron una reja de hierro forjado en una ventana de la planta baja que podría removerse si alguien tuviera las herramientas correctas y tiempo suficiente. Esta ventana se convertiría en su punto de entrada, pero alcanzarla requería neutralizar otro obstáculo completamente. Alrededor de las 4:55 de la mañana del 25 de noviembre, un incendio comenzó en una caja de distribución eléctrica ubicada en una calle no muy lejos de Palacio Real. Esto no fue un accidente. Alguien había prendido fuego deliberadamente, y las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para los sistemas de seguridad del museo. El incendio cortó la energía de toda el área, sumergiendo las calles en la oscuridad y, crucialmente, desactivando la iluminación externa del palacio y parte de su infraestructura de seguridad. Los sistemas de energía de emergencia entraron en acción para mantener las alarmas y cámaras más críticas, pero los ladrones habían creado la apertura que necesitaban. En la confusión y la oscuridad, se movieron hacia su objetivo. Dos hombres, vestidos con ropa oscura y moviéndose con eficiencia complicada, se acercaron al palacio. Llevaban herramientas que casi con certeza habían preparado y probado el anunciado. En la ventana identificada, usaron lo que los investigadores más tarde determinarían ser probablemente una palanca o instrumento similar para arrancar la reja protectora. El ruido creado fue amortiguado por la quietud de la madrugada y tal vez por la alarma general causada por el incendio cercano. Una vez removida la reja, rompieron el vidrio de la ventana con fuerza decisiva. Las alarmas inmediatamente comenzaron a sonar, pero los ladrones habían calculado correctamente que tenían una ventana crucial de tiempo antes de que la policía pudiera llegar. En Dresde, los tiempos de respuesta eran generalmente buenos, pero incluso en las mejores circunstancias, tomaría varios minutos para que los oficiales llegaran al lugar, entraran al edificio y localizaran a los intrusos dentro del complejo laberíntico del palacio. Los dos hombres subieron por la ventana rota y se encontraron dentro de la sala de joyas de la nueva bóveda verde. Ante ellos había varias vitrinas que contenían algunas de las piezas más valiosas de toda la colección. En lugar de intentar abrir estas vitrinas adecuadamente o desactivar sus cerraduras, los ladrones optaron por la fuerza bruta con un toque de sofisticación. Llevaban consigo lo que parecía ser un pequeño hacha o machete, y lo usaron para atacar el vidrio blindado directamente. El vidrio, a pesar de sus cualidades protectoras, comenzó a ceder bajo golpes repetidos y enfocados. Los ladrones sabían exactamente qué vitrinas atacar y exactamente qué artículos tomar. Esto no era saqueo aleatorio, sino precisión quirúrgica. Alcanzaron a través del vidrio destrozado y tomaron 3 conjuntos de joyas que comprendían un total de 21 piezas, cada una de ellas una obra maestra de la artesanía del siglo XVIII. Entre los tesoros robados había una espada y vaina tachonadas de diamantes, una pieza tan elaborada que representaba no un arma de guerra, sino un símbolo de magnificencia cortesana. Había una charretera de diamantes, el tipo de accesorio que habría adornado el uniforme de un oficial de alto rango o noble durante ocasiones formales, resplandeciendo con piedras dispuestas en patrones que hablaban de orgullo heráldico. Se llevaron estrellas de pecho incrustadas con diamantes, insignias ceremoniales de honor que alguna vez fueron usadas en la corte sajona durante las funciones estatales más importantes. Había ornamentos de sombrero y botones enjollados, cada pieza lo suficientemente pequeña para llevar, pero valiosa más allá del cálculo. El número total de diamantes robados es difícil de cuantificar con precisión porque algunas piezas contenían cientos de piedras individuales, pero las estimaciones sugieren que miles de diamantes desaparecieron en las bolsas de los ladrones esa mañana. Toda la operación dentro del museo duró aproximadamente 5 minutos. 5 minutos para destrozar vidrio supuestamente impenetrable, para tomar artículos que representaban 3 siglos de logro artístico y para huir de vuelta por la ventana rota hacia la noche de Dresde. Cuando la policía llegó al lugar, los ladrones ya habían desaparecido. Los oficiales encontraron la ventana rota, las vitrinas destrozadas y la ausencia conspicua de algunos de los tesoros más preciosos de la bóveda verde, pero de los perpetradores mismos no había señal inmediata. La alarma había sido dada, la escena del crimen estaba siendo asegurada, pero los ladrones habían ejecutado su fuga con la misma eficiencia que había marcado su entrada.
Los investigadores rápidamente determinaron que el incendio en la caja de distribución eléctrica había sido iniciado deliberadamente como una táctica diversiva y como un medio para desactivar sistemas de seguridad. Las imágenes de vigilancia de cámaras que habían permanecido operativas mostraban a los ladrones moviéndose con confianza y velocidad, sugiriendo planificación previa extensa. Las imágenes revelaron que habían llegado en un vehículo, probablemente estacionado cerca, y partieron en él inmediatamente después del asalto. Dentro de horas, la policía descubrió un auto quemado en un garaje subterráneo no muy lejos de la escena. El vehículo había sido incendiado para destruir evidencia forense, una táctica criminal estándar, pero que confirmó el nivel de sofisticación involucrado en la operación. La investigación que siguió fue una de las más grandes en la historia criminal alemana reciente. Autoridades de múltiples agencias coordinaron sus esfuerzos, analizando miles de horas de filmaciones de video, conduciendo exámenes forenses de la escena del crimen y del vehículo quemado, y persiguiendo pistas que surgieron de declaraciones de testigos y fuentes de inteligencia. La escala del robo y su significancia cultural significaban que esto no era meramente un asunto policial, sino una preocupación nacional. Los medios alemanes cubrieron la historia extensivamente, e imágenes de las vitrinas vacías, sus vidrios destrozados y sus contenidos desaparecidos, se convirtieron en símbolos de vulnerabilidad y pérdida. La bóveda verde había sobrevivido a guerras mundiales y revoluciones políticas, pero había sido violada por criminales comunes en el espacio de pocos minutos. A medida que los investigadores reunían evidencia, una imagen comenzó a emerger de quienes podrían ser los responsables. La atención se enfocó en grupos de crimen organizado operando en Berlín, particularmente en redes con historial de robos de alto perfil y reputación de planificación meticulosa. Un nombre que surgió repetidamente fue el de una organización criminal basada en clanes con raíces en Medio Oriente, pero operando principalmente en Alemania. Estos grupos, a veces referidos como clanes familiares, se habían vuelto notorios en los círculos de aplicación de la ley alemanes por su involucramiento en varias formas de crimen organizado, desde tráfico de drogas hasta lavado de dinero y asaltos elaborados. Operaban con un código de lealtad y silencio que los hacía difíciles de infiltrar, y poseían los recursos y experiencia para planear operaciones de considerable complejidad. Meses pasaron con lentitud frustrante para los investigadores, pero detrás de escena estaban construyendo su caso con cuidado meticuloso. Rastrearon registros de celulares, analizaron transacciones financieras, entrevistaron informantes y condujeron vigilancia sobre miembros sospechosos de las redes criminales que creían responsables. En noviembre de 2020, casi exactamente un año después del asalto, la policía alemana lanzó una operación coordinada masiva. Más de 1.600 oficiales participaron en redadas en múltiples ciudades alemanas, principalmente en Berlín, pero también en otros lugares. La operación apuntó a propiedades asociadas con miembros de un clan sospechoso de orquestar el robo de la bóveda verde. 18 apartamentos y otras instalaciones fueron registrados, vehículos fueron incautados y varios individuos fueron arrestados bajo sospecha de involucramiento en el asalto. Los sospechosos llevados bajo custodia incluían jóvenes veinteañeros, miembros de una familia que había sido previamente conectada con otro crimen audaz en la historia alemana. Varios años antes, en 2017, ladrones habían invadido el Museo Bode de Berlín y robado una moneda de oro maciza de 100 kilogramos conocida como Big Maple Leaf, una pieza conmemorativa emitida por la Casa de Moneda canadiense. Aquella moneda, valorada en varios millones de euros basada solo en su contenido de oro, nunca fue recuperada y se cree que fue fundida. El juicio que siguió resultó en condenas, pero el caso destacó la audacia y capacidad técnica de las redes criminales operando en Alemania. La conexión entre los individuos involucrados en aquel robo y el asalto de Dresde sugirió un patrón de comportamiento y un nivel de ambición criminal que era profundamente preocupante para las autoridades. Los sospechosos arrestados negaron involucramiento en el robo de Dresde, como era esperado, y los investigadores enfrentaron el desafío de construir un caso lo suficientemente fuerte para asegurar condenas en tribunal. La ley alemana requiere evidencia sustancial, y aunque las redadas habían sido basadas en extenso trabajo de vigilancia e inteligencia, probar más allá de duda razonable que individuos específicos habían cometido el crimen requeriría evidencia forense, testimonio de testigos u otras conexiones concretas. El vehículo quemado, las imágenes de vigilancia mostrando figuras enmascaradas, el patrón de actividad celular en la noche del asalto, todos estos elementos necesitarían ser tejidos juntos en una narrativa convincente para los fiscales. Mientras tanto,
El destino de las joyas robadas permaneció un misterio y una fuente de ansiedad continua para autoridades culturales e historiadores del arte. El temor era que estas piezas insustituibles, objetos que habían sobrevivido siglos intactos, pudieran ser destruidos por criminales buscando extraer su valor monetario mientras borraban evidencia del robo. Los diamantes pueden ser retallados para cambiar su apariencia y hacerlos difíciles de rastrear. Y aunque este proceso destruye su integridad histórica y disminuye su valor para coleccionistas, los hace más fáciles de vender en mercados negros. El oro y otros metales preciosos pueden fundirse, los engastes de gemas pueden separarse, y dentro de días o semanas, objetos de inmensa importancia cultural pueden reducirse a sus componentes de materia prima. El pensamiento de que obras maestras de joyeros de la corte augustana pudieran encontrar tal destino era casi insoportable para aquellos que comprendían su significado. Años pasaron sin recuperación de los tesoros robados, y muchos comenzaron a temer que estuvieran de hecho perdidos para siempre, fragmentados y dispersos en el mundo sombrío del comercio ilícito de gemas. Entonces, en diciembre de 2022, más de 3 años después del robo, llegó una noticia que sorprendió a los observadores. Porciones significativas de las joyas robadas habían sido recuperadas, en lo que pareció ser el resultado de negociaciones entre abogados defensores representando a algunos de los acusados y fiscales. Varios acusados acordaron cooperar con las autoridades. Parte de esta cooperación involucró revelar la ubicación donde gran parte de las joyas robadas habían sido escondidas. La operación de recuperación ocurrió en Berlín, y cuando los investigadores examinaron lo que había sido devuelto, experimentaron tanto alivio como angustia renovada. Más de 30 piezas de joyería fueron recuperadas, representando una porción sustancial de lo que había sido robado. Sin embargo, la condición de estas piezas era mixta. Algunos artículos aparecían en gran parte intactos, sus diamantes aún engastados en sus arreglos originales, sus formas reconocibles como las obras maestras que habían sido exhibidas en la bóveda verde. Otras piezas, sin embargo, habían sido dañadas. Piedras habían sido arrancadas de sus engastes, trabajos metálicos delicados habían sido doblados o rotos, y la unidad artística que hacía estos objetos tan preciosos había sido comprometida. Los expertos necesitarían meses o incluso años para evaluar la extensión total del daño y determinar que podría ser restaurado. La recuperación fue aclamada como una victoria parcial, pero también resaltó la tragedia del robo. Estos no eran objetos que pudieran simplemente repararse como un electrodoméstico roto. Cada pieza representaba el trabajo de maestros artesanos que habían dedicado carreras a perfeccionar sus habilidades, que habían trabajado con herramientas y técnicas que en algunos casos ya no existen, y que habían creado estos objetos no para museos, sino para la gloria de príncipes que querían impresionar al mundo con su magnificencia. Cada engaste dañado, cada piedra faltante, representaba una pérdida irreversible de patrimonio cultural. Incluso con los mejores esfuerzos de conservación, parte de lo que había sido destruido jamás podría ser totalmente restaurado. El juicio de los acusados comenzó a principios de 2023 en un tribunal de Dresde, atrayendo intensa atención mediática y levantando preguntas fundamentales sobre cómo las sociedades protegen sus tesoros culturales en una era en que organizaciones criminales poseen tanto la capacidad técnica como la audacia para atacar objetivos antes considerados inviolables. 6 jóvenes enfrentaron cargos relacionados con el asalto, acusados de robo en pandilla e incendio provocado en conexión con el fuego que desactivó sistemas de seguridad. Los procedimientos revelaron detalles sobre cómo el crimen había sido planeado y ejecutado, con fiscales presentando evidencia reunida a lo largo de años de investigación. Datos de celular colocaron a los acusados en las proximidades de la escena del crimen en los momentos relevantes. Las imágenes de vigilancia, aunque mostrando individuos enmascarados, podían analizarse en cuanto a movimientos corporales y comportamientos que correspondían a características conocidas de los acusados. Evidencia forense del vehículo quemado proporcionó conexiones adicionales. Los acusados, representados por abogados defensores experimentados, cuestionaron la narrativa de la fiscalía y la fuerza de la evidencia. Algunos mantuvieron su inocencia completamente, mientras otros, habiendo acordado cooperar con las autoridades a cambio de sentencias potencialmente reducidas, reconocieron grados variados de involucramiento. El juicio se convirtió en un complejo juego de ajedrez legal, con cada lado presentando expertos, testigos e interpretaciones de evidencia.
Los jueces se enfrentaron a la difícil tarea de pesar testimonios, evaluar la credibilidad de acusados cooperantes cuyas motivaciones para confesar podrían incluir interés propio, y determinar culpabilidad individual en un crimen que claramente había involucrado coordinación cuidadosa entre múltiples participantes. En mayo de 2024, después de meses de testimonio y deliberación, el tribunal emitió sus veredictos. 5 de los 6 acusados fueron declarados culpables y recibieron sentencias de prisión que variaban de 4 años y 4 meses a 6 años y 3 meses. Las sentencias reflejaron tanto la severidad del crimen como el hecho de que algunos acusados habían cooperado con las autoridades al ayudar a facilitar el retorno de artículos robados. Un acusado fue absuelto debido a evidencia insuficiente vinculándolo a los eventos específicos de aquella mañana de noviembre. Los veredictos trajeron una medida de cierre a un caso que había cautivado a Alemania y levantado preocupaciones internacionales sobre la seguridad de colecciones de museos en todo el mundo. Sin embargo, incluso con condenas aseguradas y tesoros parcialmente recuperados, preguntas significativas permanecieron sin respuesta. No todas las joyas robadas fueron devueltas, y el destino de las piezas faltantes continúa atormentando a investigadores y autoridades culturales. ¿Están escondidas en algún lugar, esperando un momento oportuno para resurgir? ¿Fueron destruidas, sus diamantes retallados y vendidos? ¿Podrían estar en posesión de coleccionistas privados que consciente o inconscientemente poseen tesoros robados? Cada posibilidad lleva sus propias implicaciones preocupantes para la preservación del patrimonio cultural. El asalto a la Bóveda Verde también llevó a museos alrededor del mundo a reevaluar sus protocolos de seguridad y a confrontar verdades incómodas sobre vulnerabilidad en una era de empresa criminal sofisticada. Ninguna colección, por mejor protegida que esté, puede hacerse absolutamente segura sin cambiar fundamentalmente la naturaleza de lo que un museo debe ser. Los museos existen para exhibir tesoros, para hacer el patrimonio cultural accesible al público, y esta apertura inherente crea oportunidades para aquellos dispuestos a explotarlas. El equilibrio entre accesibilidad y seguridad es delicado, y el robo de Dresde demostró que incluso instituciones con recursos sustanciales y sistemas de seguridad profesionales pueden caer víctimas de criminales determinados. Después del asalto y el juicio, la Bóveda Verde reabrió para visitantes con medidas de seguridad mejoradas vigentes. Las joyas recuperadas fueron cuidadosamente examinadas por expertos en conservación, y piezas dañadas están pasando por trabajo de restauración que tomará años completarse. Algunos artículos pueden nunca ser totalmente restaurados a su condición original, y su estado dañado ahora cuenta una historia que incluye no solo su creación en el siglo XVIII, sino también su violación en el XXI. Se han convertido en artefactos que documentan tanto la creatividad humana en su mejor forma como la codicia humana en su forma más destructiva. El impacto cultural y psicológico del robo se extiende más allá del valor monetario de los objetos robados o incluso de su significancia artística. Estas piezas representaban continuidad con el pasado, conexiones tangibles con personas que vivieron siglos atrás y que crearon cosas bellas como expresiones de poder, fe, ambición y visión estética. Cuando tales objetos son robados y dañados, algo más que propiedad es tomado. Un patrimonio compartido es herido, y el sentido de que ciertos tesoros existen más allá del alcance del comercio y el crimen es sacudido. Los museos funcionan no meramente como instalaciones de almacenamiento para objetos valiosos, sino como instituciones que afirman ciertos valores, que la belleza importa, que la historia merece preservación, que algunas cosas pertenecen a todos y a nadie, mantenidas en custodia para generaciones futuras. Los jóvenes que llevaron a cabo el asalto de Dresde venían de comunidades luchando con cuestiones de identidad, pertenencia y oportunidad en la Alemania contemporánea. Muchos miembros de las redes de clanes involucradas en crimen organizado son descendientes de inmigrantes que llegaron a Alemania décadas atrás y han enfrentado desafíos persistentes para lograr integración plena en la sociedad alemana. Esto no es para excusar o justificar sus acciones, pero comprender el contexto en el cual tales organizaciones criminales florecen requiere reconocer dinámicas sociales más amplias. Cuando caminos legítimos hacia el éxito parecen bloqueados o distantes, cuando comunidades se sienten marginadas y cuando estructuras de poder alternativas ofrecen pertenencia y respeto, algunos individuos elegirán caminos que la sociedad convencional condena, pero que sus comunidades inmediatas pueden tolerar o incluso celebrar. El sistema judicial alemán, al sentenciar a los ladrones condenados, buscó equilibrar castigo con reconocimiento de que estos eran jóvenes cuyos futuros aún podrían redirigirse. Sentencias de prisión de 4 a 6 años son sustanciales, pero no destructivas de vida,
y reflejan una filosofía de justicia criminal que enfatiza rehabilitación junto con responsabilidad. Si estos individuos particulares emergerán de prisión determinados a seguir caminos diferentes o retornarán a redes criminales queda por verse. El desafío más amplio de abordar el crimen organizado en Alemania y en toda Europa requiere no solo aplicación efectiva de la ley, sino también políticas sociales que creen oportunidades genuinas y que rompan ciclos de marginalización y reclutamiento criminal. Para la propia Dresde, el asalto y sus consecuencias han convertido en parte de la larga y frecuentemente dolorosa historia de la ciudad. Esta es una ciudad que ha soportado trauma extraordinario, desde la devastación de la Segunda Guerra Mundial hasta décadas de división durante la Guerra Fría hasta el complejo proceso de reunificación y reconstrucción. La bóveda verde permanecía como un símbolo de resiliencia, prueba de que tesoros culturales podrían sobrevivir incluso a los eventos más catastróficos. El robo desafió esa narrativa, pero también, en última instancia, demostró que la recuperación es posible incluso cuando se ha causado daño. El hecho de que gran parte de las joyas robadas fue devuelta, aunque imperfectamente, sugiere que incluso en casos de crimen serio, los resultados no siempre son completamente sombríos. La historia del asalto a la bóveda verde de Dresde perdurará en la memoria cultural alemana como un cuento de advertencia, un momento en que tesoros históricos probaron ser vulnerables a pesar de todas las precauciones, pero también como una historia de persistencia investigativa, de fiscales y policías que persiguieron justicia a lo largo de años, y de un sistema legal que eventualmente responsabilizó a los perpetradores. Levanta preguntas continuas sobre cómo las sociedades valoran su patrimonio cultural, cómo los museos pueden permanecer tanto accesibles como seguros, y cómo los sistemas de justicia criminal deben responder cuando los objetos de robo no son meramente costosos, sino insustituibles. Cuando visitantes hoy caminan por la bóveda verde restaurada, viendo exhibiciones que incluyen tanto las joyas recuperadas como otros tesoros que escaparon de la atención de los ladrones, encuentran objetos que ahora llevan capas de significado más allá de lo que Augusto el Fuerte podría haber imaginado cuando primero reunió su cámara de tesoros barroca. Estos son artefactos que hablan de ambición real y brillantez artística, ciertamente, pero también de vulnerabilidad moderna, de la lucha continua entre aquellos que crean y preservan y aquellos que destruirían por lucro, y, en última instancia, de la resiliencia que permite a las culturas absorber pérdidas terribles y continuar adelante, disminuidas quizás, pero no derrotadas. Los espacios vacíos donde artículos robados una vez estuvieron, y las piezas dañadas ahora siendo meticulosamente restauradas, recuerdan a cada visitante que el patrimonio cultural existe en el tiempo y siempre está en riesgo, siempre requiriendo vigilancia y cuidado, siempre dependiente de las elecciones hechas por individuos y sociedades sobre que importa lo suficiente para proteger y preservar para aquellos que vendrán después.